de nuestro curso de Patrimonio Cultural. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes. En este momento estoy iniciando la grabación para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Quiero, antes de iniciar, pues extenderles un cordial saludo a nuestros 14 estudiantes que nos acompañan a esta hora. Eh, no sin antes comentarles o recordarles a todos ustedes que hoy se cierra el cuestionario correspondiente al taller Saber TIT. Recordemos que esa es la actividad que tenemos en esta semana y esto, pues básicamente se vence hoy la actividad, o sea, el plazo límite es hoy a las 11:59 de la noche. Entonces, quienes de ustedes todavía no han realizado el cuestionario del taller Saber TIT, entonces me permito recordarles que hoy, 11:59 de la noche, ya se cierra el cuestionario respectivo. Espero que ya todos ustedes, en su mayoría, ya lo hayan resuelto, que ya lo hayan desarrollado y ya nos estamos preparando para nuestra primera actividad. Voy a comentarles un poquito antes de iniciar con la presentación de la noche de hoy o de la tarde de hoy. Quiero comentarles que esta semana se habilita la actividad 1. ¿En qué consiste la actividad número 1? Entonces, la actividad 1 básicamente consiste en que todos ustedes eh, desarrollan o van a desarrollar un cuestionario. Primero, tenemos que leer la guía número 1, la guía de aprendizaje número 1. Recordemos, o mejor dicho, para tenerlo muy presente, las actividades se encuentran en la sección de tareas de su plataforma Canvas, del curso de Patrimonio Cultural. Cuando ingresamos a tareas, automáticamente nos vamos a un enlace que dice actividad número 1. Ahí les va a aparecer la guía. Lo primero que tenemos que hacer, estimados estudiantes, es leer en su totalidad la guía número 1. Leerla completa, incluyendo pues obviamente el tema del marco teórico, incluyendo todo lo que ahí pues básicamente vamos a tener presente. Entonces tenemos que leer toda la guía. Basado en esa lectura, al finalizar la guía, o sea, en la parte final de la guía, en las últimas páginas, van a encontrar un cuestionario de preguntas que se hacen basada en las lecturas que se referencian en el marco teórico. Es importante, primero que todo, que ustedes hayan hecho una lectura muy detallada de la guía. ¿Por qué? Porque esta lectura les va a permitir a ustedes resolver el cuestionario. Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer la guía en su totalidad, incluyendo el marco teórico. Posteriormente, en sus apuntes, pueden ser en su libreta de apuntes, en su tablet, o digamos en los medios que ustedes posean, ustedes resuelven las preguntas que aparecen al finalizar en la guía. O sea, finalizando la guía van a encontrar un cuestionario. La idea es que ustedes lo resuelvan. Después que ustedes hayan hecho ese cuestionario, bien sea a través de su libreta de apuntes y demás, ahí volvemos a ingresar a la actividad 1 y respondemos el cuestionario. Hay un cuestionario de 10 preguntas. El cuestionario tiene una duración de 60 minutos, un único intento, que es basado en esas preguntas que aparecen en la guía. Obviamente, que lo que primero debemos hacer es leer la guía en su totalidad. Entonces, ¿cuál es el paso a paso? Nuevamente reitero para que lo tengamos presente. Primero, vamos a la sección tareas de la plataforma Canvas y ahí vamos a actividad número 1. En actividad número 1, lo primero que debemos hacer es descargar la guía, leerla completamente y después de leída, al finalizar aparecen unas preguntas. Ustedes deben responder esas preguntas en su libreta de apuntes o donde ustedes prefieran. Después que ustedes hayan resuelto esas preguntas, nos dirigimos nuevamente a la actividad número 1 y respondemos el cuestionario que aparece ahí. Ese cuestionario tiene 10 preguntas, un único intento. El tiempo límite es de 60 minutos. El cuestionario se habilita a partir del día de mañana, martes
9 de febrero y se cierra el próximo lunes 15 de febrero. Entonces, para que por favor todos ustedes de una vez vayan agendándose en la presentación de este cuestionario. Es la actividad número 1. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de ese marco introductorio que nos permitirá comprender los elementos que ustedes van a analizar en esta actividad número 1. Hoy voy a hablar un poquito acerca de conceptos, una parte conceptual, ¿cierto? Para que todo la tengamos muy presente. Igual, reitero el saludo, ya tengo en este momento 24 estudiantes. Reitero el saludo a todos ustedes, los que nos están saludando en el chat. A todos una muy buenas tardes, reitero el saludo a todos. Y entonces, como les decía, la idea es que presentemos esta actividad número 1. O sea, esa es la actividad que vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Obviamente que en la medida en que nosotros tengamos muy presente nuestro cuadro proceso evaluativo, vamos encontrando esas actividades. Entonces, para que por favor lo tengamos muy presente, que nos vayamos programando. Recordemos que este curso realmente es muy corto, vamos hasta el 15 de marzo que dura este curso, entonces espero, ojalá, pues asimismo esa dedicación que todos ustedes tengan, tanto para este como para todos sus demás cursos, para que pues demos respuesta a todas las actividades que tenemos propuestas. Bueno, entonces igual recordarles a todos ustedes que a partir de mañana, martes 9 de febrero, van a encontrar esta videoconferencia, la grabación de esta videoconferencia junto con la presentación que vamos a ver en la tarde de hoy, por si de pronto algunos compañeros tienen dificultades con la conexión o con la asistencia a estas videoconferencias, pues también tendremos este material. Bien, entonces reitero el saludo a todos ustedes, a todos los que en este momento están conectados en esta sesión. Tengo en este momento 27 estudiantes. Entonces, reitero el saludo a todos, una feliz tarde, reitero igual para todos ustedes, una buena tarde. Y recordarles a todos ustedes que hoy, reitero, se vence la actividad del taller Saber TIT. Los que no la hemos desarrollado aún, entonces tenemos hoy plazo hasta las 11:59 de la noche para realizar esta actividad. Bueno, muy bien. Entonces, en este momento voy a empezar a compartir pantalla. Listo, vamos a compartir pantalla para dar inicio entonces a la presentación de la noche de hoy o de la tarde de hoy. Por favor, me confirman en el chat si están viendo la pantalla que les estoy compartiendo, si están viendo la presentación. Por favor, me confirman en el chat. Me confirman, por favor, en el chat también si me están escuchando muy bien. Por favor, me confirman en el chat si me están escuchando, si están viendo la presentación. Perfecto, muy bien. Listo. Bueno, entonces, en la tarde de hoy vamos a empezar a hablar de una parte de vocabulario, una parte un poquito meramente conceptual. Obviamente que yo no aspiro que ustedes memoricen estos conceptos, pues porque no estamos viendo antropología pura, ni antropología cultural, ni turismo cultural. No estamos viendo esos cursos, pero que de alguna u otra manera comprendamos el concepto, ¿cierto? Que esto, igual, estas bases conceptuales que vamos a ver en la tarde de hoy, nos van a permitir de pronto entender lo que veamos en nuestras siguientes videoconferencias, donde vamos a hablar un poquito acerca ya del patrimonio cultural desde el contexto, desde los niveles, el nivel mundial, el nivel regional, el nivel nacional, el nivel local, que de hecho esas son las actividades que ustedes van a ir presentando posteriores en las, o mejor, en las siguientes semanas, ya son las actividades que ustedes ya van a ir encontrando en este curso de patrimonio cultural. Entonces, estamos en nuestra primera unidad de aprendizaje, la cual consiste en la aproximación al patrimonio cultural y sus relaciones con el desarrollo sustentable. De hecho, este tema de las relaciones con el desarrollo sustentable, pues ahí las vamos a ir analizando paulatinamente, ¿cierto? Vamos a ir analizando un poquito esos conceptos, porque ya pues en la parte final, ya creo que en las últimas videoconferencias, vamos a hablar acerca de
las políticas que tiene la UNESCO y demás en cuanto al tema del patrimonio cultural y su relación con el desarrollo sostenible. Les reitero a todos ustedes, igual, los que tengan inquietudes, si tienen alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a las actividades, con respecto al desarrollo del cuadro proceso evaluativo de nuestro curso de patrimonio cultural, les reitero, ahí está mi correo institucional bmanjarres@unap.edu.co. Igual si ustedes me escriben desde la plataforma Canvas directamente, automáticamente los mensajes me llegan al buzón de entrada y daré respuesta oportuna a sus inquietudes. Entonces les reitero a todos ustedes, este es mi correo por si tienen alguna inquietud. Muy bien, vamos a hablar primero que todo de una parte conceptual y vamos a hablar de unos conceptos que van muy ligados a patrimonio cultural. La sesión pasada, nuestra primera videoconferencia, que espero que todos ustedes hayan revisado los videos y la grabación de la sesión de hace 8 días para los compañeros que de pronto no pudimos estar presentes en la primera videoconferencia. Recordemos que hace 8 días hablábamos de 3 definiciones, ¿no? El concepto patrimonio, que viene del latín patrimonium, que significa un conjunto de bienes que se heredan, ¿no es cierto? Una herencia, o sea, hay una relación directa entre ese concepto patrimonio con el concepto herencia, legado. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y que normalmente esa palabra patrimonio se utiliza mucho en términos económicos, inclusive contables, ¿no? Porque, por ejemplo, en términos de la economía se habla del patrimonio de un país, el patrimonio, la riqueza, porque patrimonio es sinónimo de riqueza en términos de la economía, el patrimonio de un país en términos de su riqueza, el patrimonio familiar, ¿cierto? Y normalmente lo asociamos con los bienes, los activos, la riqueza. Y también hay un concepto contable, ¿no? Por ejemplo, digamos, los que hemos estudiado en el área de las ciencias administrativas, contables y económicas, sabemos que el patrimonio es una cuenta, ¿no? Es una cuenta que hace parte del balance general. Bueno, estos son conceptos, digamos, un poquito desde la parte contable. O sea, patrimonio tiene muchos significados. Desde las finanzas también la palabra patrimonio se utiliza mucho, ¿cierto? Por el tema de las inversiones y demás. Bueno, pero resulta que aquí nos vamos a limitar un poquito al concepto desde lo cultural, desde la antropología. Y entonces, básicamente, quise tomar algunas definiciones. Igual esto lo vamos a reforzar en el marco teórico de la guía número 1, donde se nos habla o donde este término, el patrimonio, normalmente se asocia con los bienes, pero que también esos bienes son un acumulado de riqueza. Y no necesariamente una riqueza de una unidad económica o de un individuo. También esa riqueza, que puede ser económica también, tiene una riqueza moral, una riqueza simbólica, una riqueza que también, o sea, significa o representa una herencia, ¿cierto? En la palabra patrimonio también se asocia mucho con las herencias, ¿no? Y de hecho nosotros sabemos desde la parte civil y nosotros como ciudadanos, conocemos que prácticamente las herencias son bienes, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando una persona fallece, digamos, un padre de familia fallece o algo, si tiene propiedades, pues normalmente esas propiedades se dejan en una herencia, ¿no? O sea, se heredan ¿en quién? En el cónyuge o la cónyuge, en este caso, según los términos de la legislación civil, pero también en los hijos, que son los herederos, ¿no? Por eso se habla de la figura de los herederos. Pues sí, en esencia, también desde lo cultural, el concepto de patrimonio de la cultura no es ajeno al de la economía, porque es que un monumento, una escultura, una obra de arte, una obra literaria, eso también representa un valor económico, ¿sí? O sea, no es gratuito. Y digamos, por ejemplo, hay sitios o lugares aquí en Colombia, por ejemplo, no vayamos tan, digamos, tan lejos de nuestro territorio nacional. Por ejemplo, la Catedral de Sal, ubicada en un municipio de Cundinamarca llamado Zipaquirá,
pues básicamente es prácticamente un patrimonio cultural, humanístico, pero pues obviamente ellos reciben ingresos, ¿no? Cuando cobran una entrada, cuando tienen, por ejemplo, acceso uno a las ventas que hacen en el lugar, por ejemplo, de los recuerdos, de los souvenirs, plazoleta de comidas, todo esto. O sea, que esos bienes, esos patrimonios, esos monumentos y demás, eso también tiene un valor económico. Claro, obviamente que hay que tener, que tiene un valor simbólico, un valor histórico, un valor arqueológico, claro que sí, pero también tiene un valor económico. Entonces, como tal, en estas definiciones que vemos nosotros en la presentación, básicamente entendemos que el patrimonio siempre tiene una connotación y es que el patrimonio es una herencia. Y ya la herencia depende de la forma, o sea, la herencia se tiene que administrar. Y administrar una herencia es la manera como los herederos utilizan esos bienes que reciben como legado, ¿no? Y entonces ahí es donde viene si esas herencias son bien administradas o no. Así como pasa, por ejemplo, en las familias, que digamos el padre de familia cuando fallece en su testamento o algo así, establece las herencias, ya es misión de los herederos dar un uso correcto o darle el uso que merecen estas herencias. Y por eso muchas veces vemos casos en los cuales los herederos reciben los bienes en herencia, pero hacen un mal uso o un uso inadecuado e ineficiente de esos bienes, como otros sí lo saben gestionar de la mejor manera. Así pasa con el patrimonio heredado, ¿no? Con los monumentos, con los parques naturales. Bueno, ¿qué hacemos con esa herencia? ¿La estamos cuidando, la preservamos, la embellecemos? ¿Sí? ¿O qué estamos haciendo? Si estamos aplicando o haciendo todo lo contrario, es decir, la estamos dejando al abandono, a la ruina, ¿cierto? Entonces, patrimonio va de la mano con herencia y siempre el patrimonio, estimados estudiantes, así tenga un valor artístico, cultural, también tiene un valor económico. O sea, una riqueza, representa una fuente de ingresos de generación de empleos también, ¿por qué no? Pero esto en la medida en que se sepa gestionar de la mejor manera posible. Unido al concepto de patrimonio va el de la memoria, ¿cierto? La memoria. Y la memoria, cuando hablamos de la memoria, se nos viene a la mente una palabra, el recuerdo. El recuerdo, ¿cierto? La memoria va asociado con el recuerdo. Y el recuerdo es parte de los filtros de percepción que están en nuestro cerebro. Miren, básicamente el patrimonio cultural se asocia necesariamente con el concepto de la memoria. Recuerdo. ¿Qué es eso que nos identifica a través de ese monumento? ¿Qué es lo que nos identifica a través de esa obra de arte, a través de esa obra literaria, a través de ese paisaje natural, de ese paisaje cultural? ¿Qué es lo que evocamos? ¿Cierto? Ahí es donde viene una palabra, la evocación. ¿Qué evocamos? ¿Qué recordamos nosotros? Entonces, en esencia, básicamente, la memoria es lo que al individuo permite mantener en una recordación permanente de eso que vio, que observó en el monumento, ¿cierto? Y muchas veces, y tristemente hay que decirlo así, muchas veces este concepto de la memoria pareciera que no fuese, eh, o sea, pareciera que fuese pasado desapercibido por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a un lugar o vamos a un monumento, vamos a un museo y como que, listo, fuimos, visitamos, pero no nos quedó aquí en la mente, no nos quedó aquí en el cerebro. Bueno, esa tradición, por ejemplo, cuando vamos al Museo del Oro, vemos la balsa muisca y demás, vemos el poporo. Bueno, eso, ¿cómo me identifica a mí esto?
que esto viene de nuestros ancestros, los chibchas, los muiscas, y toda esa tradición, y muchas veces nosotros, este concepto de la memoria desafortunadamente, pasa desapercibido en muchos casos. Por eso, tristemente, hay que hablar de que muchas veces sufrimos o padecemos sin querer de una amnesia cultural. ¿Por qué? Porque se nos olvidó nuestras raíces. Se nos olvidó que en un monumento o que en una obra de arte está plasmado una identidad. Se nos olvida. Y entonces sí que es cierto cuando hablamos de la memoria colectiva, esa recordación que como pueblo, que como nación, que como sociedad nos identifica. Y sí, tristemente. Miren, por ejemplo, y voy a hablarlo de esta forma, muchas veces con la historia. ¿Cuántos de nosotros conocemos o nos damos a la tarea? De pronto muchos de ustedes vieron la historia, allá en sus estudios de bachillerato o en secundaria. ¿Y cuántos de nosotros de pronto tal vez aprendimos a valorar el conocer esa historia? Así sea la historia nuestra, la historia de Colombia. Y uno encuentra casos de que se nos olvidó qué pasó en el siglo XIX en Colombia, qué pasó en el siglo XX, qué pasó en épocas de la conquista, de la colonia, la época precolombina, qué pasó en nuestro país. Y tristemente estamos dando eso al olvido. Y algunos autores mencionan que quienes olvidan la historia tienden a repetir esa historia con sus fracasos y sus errores. Y entonces ahí es donde viene el tema. ¿Y cómo recuperamos la memoria? Porque pareciera que estuviéramos en una sociedad amnésica. Entonces, básicamente el patrimonio, estimados estudiantes, el patrimonio cultural busca es eso, precisamente pretende llegar a la memoria y cómo trabajar esa memoria colectiva, esa recordación, recordar de dónde venimos, quiénes somos, qué es eso que nos identifica y buscar la manera de preservarlo. Por eso aquí una afirmación dice que la memoria colectiva es un campo decisivo de la lucha por la identidad y por el reconocimiento. Por eso, y no que digamos, espero no sea una crítica muy dura lo que voy a decir, pero somos muy dados a imitar modas y costumbres de otras partes, ¿cierto? Imitamos tendencias, pero no nos identificamos con lo que realmente nos heredaron nuestros ancestros, nuestros indígenas, ¿cierto? Lo que nos heredaron y tristemente eso se ha ido al olvido, desafortunadamente. Bueno, voy a admitir aquí hay más estudiantes en nuestra sala, perfecto, entonces permítanme, ya estoy aquí. Y vamos a continuar entonces, permítanme un segundo, vamos a continuar entonces con nuestros conceptos relacionados con patrimonio muy importante que es el de la identidad. Listo. Bueno, este de la identidad es un concepto bastante fuerte, muy asociado al patrimonio y a la memoria, ¿cierto? Al patrimonio y a la memoria. ¿Por qué al patrimonio y a la memoria? Perdón un momentico. Ya, listo. Bueno, ¿por qué va muy unido al de la memoria? Sencillamente porque es que la memoria nos trae al recuerdo de dónde venimos. Y cuando hablamos de dónde venimos, hablamos del sello. Algunos autores, como Edgar Morán, hablan que la identidad es un imprinting, como un sello que tenemos nosotros que nos identifica. Miren, de pronto a algunos de ustedes no sé si les ha pasado que cuando han viajado a otro país, bien sea en el continente americano o en Europa o en otro continente, notarán que nosotros aquí en Colombia, aquí tenemos muchos dialectos, sobre todo hablo de la lengua, ¿cierto? Nosotros acá tenemos muchos modismos, muchos dialectos, porque hay un pluralismo cultural. De hecho, en la Constitución Política de Colombia, en la parte preliminar, se nos dice que Colombia es un Estado soberano y pluralista.
O sea, hay muchas subculturas. Y de pronto, voy a decirlo aquí directamente, digamos las personas que son nacidas en la costa atlántica tienen un dialecto muy marcado. Los que nacieron en Antioquia, en el eje cafetero, también lo tienen. Los que nacieron en el Valle del Cauca, Cauca y en la zona del Pacífico también. Y nosotros creemos, por ejemplo, los que nacimos en Cundinamarca, en Boyacá, sobre todo en Cundinamarca y los que vivimos muy cerca de Bogotá, creemos que no tenemos dialecto. Y muchas veces cuando uno viaja al exterior, ¿cierto? Y uno encuentra mexicanos, guatemaltecos o de otras nacionalidades, ellos dicen, oye, tú eres colombiano. Y lo distinguen a uno y uno dice, ¿pero por qué digo? Porque es que ustedes tienen un dialecto muy marcado. Claro, hay una identidad. Desde la lengua se puede marcar la identidad, desde los modismos, pero también hay muchas formas de marcar la identidad, de demostrar ese imprinting, ese sello. Y ese sello es lo que realmente se construye a través de la memoria colectiva. Por tanto, esta identidad busca generar ese sentido de pertenencia. ¿A nivel de qué? De comunidades locales, grupos étnicos y de alguna u otra manera teniendo en cuenta sus modismos, la historia, el estilo de vida, los sistemas de producción y las creencias y las tradiciones. Todo eso es el sello. Ahí retomo lo que dice Edgar Morán cuando habla de el imprinting, es ese sello, es como llevar ese sello, ese rótulo, cuando nosotros nos marca, o sea, es eso que nos marca y que nos identifica. Por eso reitero que tristemente uno no entiende cómo la sociedad de hoy se basa en las modas y esas modas, esas tendencias, ese esnovismo, lleva muchas veces a generar identidades o a tratar de acomodar identidades que no son las que nos realmente nos caracterizan, ¿no? Queremos imitar patrones o modelos culturales que no son los nuestros, que no son un imprinting nuestro. Entonces, ahí es donde se hace importante rescatar todo esto. Y de hecho la UNESCO, pues hablamos de una globalización, claro, por supuesto, y tenemos que ser abiertos, ahí debe haber apertura y diversidad cultural, pero también debemos recuperar nuestra memoria y entender qué es lo que nos identifica en el concepto de lo que es los bienes y este patrimonio. Y miren el concepto de cultura. Aquí traje tres definiciones, aun cuando hace 8 días hablábamos de que la palabra cultura viene del latín cultus, que significa un cultivo, ¿cierto? Es algo que se germina, se gesta, pero también se enriquece y se aprende. La UNESCO lo define como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que identifican a una sociedad. La cultura genera identidad, pero una identidad no se logra si no hay una memoria. No hay una memoria. Miren la relación que estamos estableciendo entre los conceptos. Y entonces, la Constitución Política de Colombia dice que es el fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto. Hace 30 años, ya ahorita en julio de este año, se cumplen 30 años de la promulgación de nuestra Constitución Política. Y se habla que es el fundamento de la nacionalidad. De hecho, dice la Constitución, dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombiana. O sea, la cultura es el soporte de la nacionalidad. Y por tanto, ese tejido cultural, ese entramado que es la cultura, se entiende desde tres aspectos. El entorno natural, todo lo que es el patrimonio natural nuestro. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El entorno cultural, propiamente dicho, las obras, las manifestaciones, lo que se plasma, lo que es elaborado por los mismos, por el mismo hombre, ¿cierto? Elaboración, construcción del hombre y la colectividad. Cuando hablamos de la colectividad, netamente lo estamos asociando a la memoria colectiva. Bueno, muy bien. Listo. Vamos a ver el siguiente video. Mientras tanto, aquí vamos a admitir, ya han llegado 36
5 estudiantes, 39 estudiantes ya tenemos en este momento. Y voy a compartirles rápidamente este video para que observemos. Activemos micrófonos. Tenían una queja continua. Listo. Entonces vamos a poner atención al siguiente video para que observemos la clasificación del patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que hemos recibido de nuestros antepasados. Los conocimientos de estos, acumulados a lo largo de toda su historia. Es el testimonio de sus vidas, su forma de entender el mundo, sus creencias, la manera en la que se relacionaron con el ambiente y el contexto en el que vivieron. Nuestro patrimonio cultural es una poderosa razón para comprender y sentirnos orgullosos acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad. Nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y reconocer la diversidad de nuestras culturas. Entonces, ¿existe una diferencia entre patrimonio cultural y natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural son todos los elementos y recursos que nos ha dado la naturaleza. ¿Cómo se divide el patrimonio cultural? Se divide en patrimonio cultural inmaterial, que está formado por las lenguas y tradiciones orales, las fiestas y celebraciones rituales, la música y danza, los conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, entre otros que aún siguen vigentes y son significativos para las comunidades que las practican. Y el patrimonio cultural material está conformado por todos los bienes que podemos sentir por el tacto, como las iglesias, las pinturas, las edificaciones coloniales, huacas, esculturas y mucho más. A su vez, el patrimonio cultural material se divide en patrimonio cultural mueble, que son todos los bienes culturales que pueden trasladarse o moverse de un lugar a otro, como por ejemplo, las pinturas, cerámica, textiles, monedas, libros y mobiliario. El patrimonio cultural inmueble, que vienen a ser los bienes que no pueden ser transportados o movilizados, como las casonas, las plazas, cementerios, los caminos, muros, cuevas, entre otros. Según el periodo en el que fue creado este patrimonio, se puede clasificar en patrimonio prehispánico o arqueológico, donde se encuentran los bienes, muebles e inmuebles que fueron elaborados antes de la llegada de los españoles, y patrimonio histórico, donde se encuentran los bienes que se crearon tras la llegada de los españoles, ya sea en la época colonial o republicana. El patrimonio cultural de la nación es el patrimonio de todos los peruanos de hoy y del futuro. Ayúdanos a defenderlo. Yo defiendo mi patrimonio cultural. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, yo quisiera, alguno de ustedes, si quieren a través del chat o quien quiera participar activando su micrófono, por favor, que me comente qué aspectos nos llamaron la atención de la clasificación del patrimonio cultural. Entonces, recordemos, hay un icono aquí que están viendo, que es el de levantar la mano. Entonces, quien quiera participar, ¿qué aspectos llaman la atención del video sobre la clasificación del patrimonio cultural? Entonces, quien quiera participar puede hacerlo a través del chat o si quiere, le cedo la palabra, demos clic al icono de la mano, cedo la palabra y les escucho. ¿Qué apreciación tenemos? Creo que aquí veo una mano levantada, vamos a ver. Es Ángela. Ángela, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Ángela. ¿Me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, te escucho, Ángela. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor Benjamín y compañeros. De acuerdo al video, la parte que pues me llama mucho la atención y pues que considero importante es los alimentos, ¿sí? En cada región pues encontramos diferentes platos, digamos, típicos. Entonces esto hace pues que haya una cultura y que reconozcamos y tengamos una memoria de en qué sitios encontramos dichos platos. Digamos, ese es como para mí es el punto
pues que aprecié más en esta presentación. Muy Gracias. bien, Ángela. Muy bien. Muchas gracias por tu participación. Sí, es muy importante. Y de hecho, ya ustedes de hecho se dieron cuenta que hace unos días ya se declaró que Colombia, ¿cierto? Colombia, en materia de diversidad gastronómica, es un punto de referencia importante a nivel latinoamericano y se convirtió en el más importante a nivel latinoamericano, ganándole a Perú, que inclusive ustedes saben que la comida peruana es muy famosa en el mundo, pero ya Colombia está categorizado como el principal destino turístico en materia de gastronomía. ¿Por qué? Por la riqueza que involucra esa diversidad gastronómica, como tú lo mencionas muy bien, Ángela, que cada región, cada subregión de nuestro país tiene unos platos y digamos, unas tradiciones que se han generado a través de la comida. Y ya Colombia por lo menos ya le quitó el primer puesto a Perú en América Latina y siendo Perú un referente muy importante por su gastronomía, ya Colombia es en este momento el primer destino latinoamericano en materia de diversidad gastronómica y eso también forma parte del patrimonio. Muy bien, Ángela, por tu participación. ¿Alguien más? Quien quiera participar, puede dar clic al icono de la mano. Quien quiera participar. Vamos a ver, o a través del chat, vamos a ver en el chat si hay más participaciones. Bueno, aquí hay una, dice Rocío Alejandra Osama, dice lo que llama la atención es lo estructural, claro, la arquitectura, ¿no? La arquitectura de los monumentos, los museos, todo esto, muy bien. Jorge Arenas nos dice la división de patrimonio cultural que hay antes y después desde la llegada de los españoles. Listo, sí. Lo que es la arqueológica y la histórica, ¿no? Patrimonio arqueológico, patrimonio histórico. Arqueológico fue todo lo que construyeron nuestros indígenas, los aborígenes, ¿cierto? Todas esas construcciones que ellos generaron y también el patrimonio histórico que ya vino después, en épocas de la conquista, la colonia, todo ese proceso posterior. Bueno, creo que aquí hay otra mano levantada, es de Wilson. Wilson, buenas tardes, le escuchamos. Buenas Wilson, tardes, profesor y compañero. buenas tardes, Wilson, le escuchamos. Es muy importante, por ejemplo, lo que se puede identificar cuando son movibles las antigüedades, ¿no? Por ejemplo, acá en San Agustín, que han sido históricamente de acá, que han como nacido acá en este sitio, ¿no? Qué bueno. Muy diferentes cuando las transportan se pueden transportar. Claro, con las obras artísticas, ¿no? Por ejemplo, una pintura, una escultura, ¿cierto? Por ejemplo, es muy famoso, por ejemplo, las pinturas del maestro Alejandro Obregón, ¿cierto? Por ejemplo, ese es patrimonio mueble. Y ya el inmueble, por ejemplo, y que es de carácter arqueológico, como San Agustín, que es patrimonio todas estas de la humanidad declarado por la UNESCO. Sí, señor. Entonces, lo importante es identificar dónde son oriundas, donde prácticamente la descubrieron, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, todo eso, esa categoría es muy importante, además porque eso también hace que desde lo económico, y recordemos que ahorita hablamos un poquito de lo económico, desde lo económico eso también tiene un valor. O sea, no solamente es el valor arqueológico, antropológico, simbólico, histórico que tienen esos patrimonios, no, es también económico, el valor económico que eso representa porque es la utilización que hacemos de esos bienes que heredamos. Muy bien, Wilson, muy bueno el ejemplo y qué rico que usted está en una zona muy interesante donde hay un patrimonio muy visible, un patrimonio cultural demasiado visible, que es el Parque Arqueológico de San Agustín. Muy bien, Wilson, muchas gracias. Bueno, entonces, ya para ir cerrando un poquito con la presentación tan interesante, pues recordemos que eh, ya en unos minutos ya terminamos nuestra sesión. Pues primero que todo vamos a contextualizar el video desde los campos del patrimonio. Resulta que en Colombia, en el año 1997, o sea, hace 23, casi 24 años,
se promulgó la Ley General de Cultura de Colombia, que es la Ley 397 de 1997, donde se dice que el patrimonio cultural nuestro se constituye por los bienes materiales e inmateriales. Materiales es lo tangible, un monumento, un paisaje natural, una escultura, pero también hay inmaterial, los conocimientos, los saberes, ¿cierto? Las creencias, eso también es inmaterial. Y esto es diversas manifestaciones de la sociedad, que es muy extensas, por eso teorías y las cambios etnias y multicultura. Y ahí volvemos que uno de los principios del Estado, ¿cierto? Eso es el derecho de la Constitución, es el pluralismo cultural. Y también otra definición que es que el patrimonio se asocia a la ciudad de valor y es ese vínculo que genera identidad, el vínculo. Y eso, cuando nosotros vemos una obra de arte que fue desarrollada, fue originada, producida hace cierto tiempo, nos lleva al recuerdo, a la evocación. Y también, de golpe, nos lleva a saber cuál es ese nexo de transmisión y recepción entre los individuos. O sea, básicamente, ¿cuál es ese lazo que conecta? Por eso, hablamos de 4 niveles del patrimonio. El primer nivel es el familiar, que el patrimonio familiar es todas aquellas características materiales e inmateriales que se heredan de generación en generación y que identifican el núcleo familiar. Por ejemplo, con la comida pasa. Con la comida pasa de que, por ejemplo, en ciertas regiones de nuestro país, por ejemplo, va a hablarlo del Tolima, para poner un ejemplo. En el Tolima existe la tradición gastronómica de la lechona y los tamales. Y por ejemplo, desde las abuelas, bisabuelas y demás, o sea, ellas comunicaron esa tradición a las generaciones para la hechura de los tamales, del estofado y de la lechona. Eso hablando de un ejemplo, ¿cierto? Así sucesivamente, eso es patrimonio familiar, por ejemplo, porque ahí se está heredando un conocimiento que también se vuelve tangible desde la comida, claro está, pero es esa tradición de generación en generación, que genera una identidad. Pero también hablamos de un patrimonio local, y ese patrimonio local es todas esas características materiales, inmateriales y naturales que generan un vínculo de pertenencia con la localidad en donde está ese núcleo familiar. O sea que esto ya es lo que identifica no solo a la familia, sino a esa población específicamente, a un municipio. Podríamos decir que el patrimonio local es también el patrimonio municipal. De hecho, ustedes, y me adelanto un poquitico a lo que vamos a trabajar en la tercera actividad, ustedes van a identificar un patrimonio local. O sea, van a identificar un patrimonio local en un municipio de donde ustedes residen y van a material o bien sea inmaterial. Cualquiera de los dos es. Patrimonio nacional ya es el que está amparado muy específicamente desde la ley de cultura, ¿cierto? Y es el patrimonio cultural de la nación, expresado no solamente desde lo intangible, sino también desde los bienes como tal. Y está el patrimonio mundial, que el patrimonio mundial ya hablamos de todas las expresiones del patrimonio, tanto cultural y natural, de los diferentes países del planeta. Eso es lo primero que nosotros vamos a ver. O sea, nosotros ya desde la próxima videoconferencia vamos a empezar a ver desde lo macro hasta lo micro. O sea, vamos al patrimonio mundial, al nacional y al local. O sea, nos vamos de mayor a menor, ¿cierto? De hecho, en nuestra próxima videoconferencia vamos a irnos al patrimonio mundial para hablar un poquito acerca de eso. Después vamos a hablar del patrimonio nacional y por último llegaremos al patrimonio local. Pero recordemos, estos son los 4 niveles de patrimonio que conocemos. Y hay 2 grandes categorías de patrimonio, las pudimos ver en el video. La primera es el patrimonio natural. El patrimonio natural es lo que la naturaleza ya nos provee.
O sea, es lo que ya tenemos, lo que ya existe en la naturaleza. Y básicamente, ahí tenemos una definición tomada desde un documento de la Gobernación de Antioquia, que lo construyó hace 10 años, donde nos habla del concepto. No voy a remitirme un poco a profundidad aquí en aras del tiempo, pero quiero resumir de que el patrimonio natural comprende 4 aspectos. El paisaje cultural, todo lo que son los paisajes, ¿cierto? El parque nacional, por ejemplo, aquí un ejemplo de ello es el Parque Nacional Natural de los Nevados, ¿no? Que queda sobre la Cordillera Central. Los santuarios de fauna y flora, ¿cierto? Y las reservas naturales. Por ejemplo, hace unos días salió una noticia, de pronto no sé si ustedes la leyeron, que ya la Sierra Nevada de Santa Marta, que es en nuestra costa atlántica, ya ya se está declarando patrimonio de la humanidad. Porque no solamente estamos hablando de la parte del paisaje, lo paisajístico, el santuario natural y demás, porque eso tiene todos los pisos térmicos, sino también por lo cultural, ¿no? Porque hay tribus que habitan en la Sierra Nevada. Entonces ya se está declarando patrimonio de la humanidad, y así muchos, muchos. Aquí tenemos en Colombia. De hecho, hablaremos un poquito más adelante de en Colombia cómo se ve o sea, los ejemplos de los tipos de patrimonio natural en nuestro país. Y tenemos el patrimonio cultural propiamente dicho, que comprende, como lo veíamos en el video, el patrimonio material mueble, o sea, el que se puede movilizar, el que se puede, digamos, transportar de un lugar a otro, como es el caso del patrimonio arqueológico, paleontológico, que es el antes, lo que veíamos en el video, patrimonio subacuático y el patrimonio histórico. Tenemos el patrimonio material inmueble, que el inmueble ya hace referencia más a las creencias, a los mitos, a todo esto, ¿cierto? Las leyendas. Está el patrimonio inmaterial o intangible, perdón, patrimonio material inmueble, por ejemplo, los monumentos, son los monumentos, los parques arqueológicos y demás. Patrimonio inmaterial o intangible, que ahí es donde vienen las manifestaciones artísticas, por ejemplo, las obras literarias, musicales y demás, y el patrimonio vivo. De hecho, de esto hablaremos un poquito más adelante, redondeando estos conceptos. Aquí, en esta presentación, aquí hay un resumen en este esquema de las tipologías de patrimonio, tanto cultural como natural, con sus respectivas manifestaciones. Importante, estimados estudiantes, que revisemos estos conceptos, que de hecho los vamos a reforzar en nuestra primera actividad que tenemos en esta semana. Entonces, ya para terminar, les recuerdo a todos ustedes, nuestra actividad de esta semana consiste en la actividad 1. Recuerden, vamos a sección tareas, actividad 1, damos clic ahí, descargamos la guía, la leemos, resolvemos en nuestra libreta de apuntes las preguntas que aparecen al final, y después de que las tengamos resueltas, vamos nuevamente a la actividad 1 en la sección resolver de 10 preguntas, y recordemos que se habilita a partir de mañana martes a las 0 horas y se cierra el próximo lunes 15 de febrero 11:59 de la noche. Por favor, estén pendientes de estas actividades y recuerden, los que no han desarrollado actividad taller saber TIT, les recuerdo que hoy 11:59 de la noche se vence la actividad respectiva. A todos ustedes muchas gracias. Les recuerdo también que a partir de mañana pueden ver esta videoconferencia grabada junto con la presentación respectiva. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que participaron en esta videoconferencia y nos veremos de hoy en 8 días. Hasta pronto.